Fran, contigo normalmente en los temas lo que hacemos es repasar pues, el cruce de declaraciones, hablamos de las posturas de los diferentes partidos, pero esta semana es mucho más importante centrarnos en lo que ha generado tanta polémica o incluso bulos, que luego hablaremos de ellos, y es quién tenía que hacer qué o quién tenía la potestad de. Y esto es una palabra que sale mucho más en la sección de Emilio que no en esta con vosotros, que es las competencias, pero en este caso, Fran, te quiero preguntar por eso, por competencias. Háblanos, pon negro sobre blanco, ayúdanos a entender realmente quién tenía que hacer qué, por preguntarlo de manera sencilla. Bueno, como tú estás avanzando, una de las grandes dudas que está dejando esta tragedia pues son precisamente las competencias de las administraciones. Vamos, ¿a quién le toca hacer qué? Que es algo que el ciudadano que quiere soluciones pues no suele entender, ¿no? Vamos a intentar explicar de manera pues comprensible cómo funcionan las competencias y la coordinación entre administraciones en tragedias como la que hemos vivido. En nuestro país hay que decir que las competencias para gestionar emergencias de este tipo suelen recaer en los gobiernos autonómicos. Actualmente la Comunidad Valenciana mantiene el nivel 2 de emergencia y, al menos de momento, no se ha solicitado la declaración ni del estado de alarma ni se ha avanzado hacia el nivel 3, que ahora explicaremos. Sea como sea, el nivel 2 supone que es el gobierno autonómico quien gestiona la emergencia y activa los medios personales y materiales pues, que se necesiten. El nivel 3, al que de momento, como hemos dicho, no se ha avanzado, se corresponde con emergencias de interés nacional que pasarían a ser gestionadas por el Ministerio de Interior, que en este caso dirigido por Fernando Grande Marlaska, que es quien gestionaría la movilización de efectivos para hacer frente a la tragedia. Según la ley, subir a este nivel es algo que puede suceder en cualquier momento según la magnitud de la tragedia. Vale, pero vamos a hablar también de otro elemento que has dicho, el estado de alarma. Se ha hablado en los medios, evidentemente los políticos lo hablan, pero sobre todo también en las redes, la gente. Recordamos el estado de alarma del COVID, pero en este caso, ¿qué nos puedes decir del estado de alarma sobre la Dana, sobre lo que ha ocurrido en Valencia? Porque es un pasito más allá, ¿no? Está reflejado, si no me equivoco, en el artículo 116 de la Constitución y que fue el que se decretó precisamente, tú lo has dicho, durante la pandemia de la COVID y que fue recurrido y declarado inconstitucional más tarde, aunque este martes se hizo público que el Tribunal Constitucional ha cambiado de parecer y ha avalado dicho estado de alarma. En todo caso, todo este serial culebrón judicial a todas luces, pues seguramente ha influido en el gobierno a la hora de mover ficha en esta tragedia de la Dana. Sin ir más lejos, fuentes del Ejecutivo Central han señalado esta semana que han rechazado dar este paso porque argumentan que las autoridades locales, que son las que están al frente ahora mismo de la tragedia, pues conocen mejor que ellos el terreno y que tampoco le quieren quitar las competencias y el poder pues, al presidente de la región. Este estado de alarma lo puede declarar el gobierno, pero ojo, también el gobierno regional, la Generalitat Valenciana, si así lo cree conveniente. Y ojo, porque el estado de alarma supondría que la autoridad competente, hemos dicho, sería el gobierno central o, por delegación de el presidente de la comunidad autónoma, es decir, Carlos Mazón, según reza el artículo 7 de la Ley 4.1981 de los estados de alarma, excepción y sitio. Por ello, hay quien está acusando a Mazón de no querer dar este paso porque podría suponer pues, que recoja el mando único de la situación y ser el responsable legal. Más allá de esto, Sánchez, el día 2 de noviembre, descartó aumentar el nivel de alerta y se puso a disposición del gobierno valenciano para todo aquello que necesitase. Aquello que dijo Pedro Sánchez de si necesitan más recursos, que los pidan, ¿no? Que tanto ha sido criticado desde algunos sectores de la derecha. Por lo tanto, al no haber aumentado al nivel 3 ni haber pedido a la Generalitat Valenciana la declaración de estado de alarma, ni el gobierno estar, digamos, en la onda de decretarlo, las competencias de la gestión de los efectos de la Dana pues están recayendo en el gobierno valenciano, mientras que el Estado está asistiendo a la autonomía en todo aquello que la requiere. De hecho, el gobierno valenciano pidió el martes de la Dana, cuando sucedió, por la tarde, el envío de efectivos de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, ante lo que se avecinaba. Aunque no fue hasta el jueves de esa semana que los efectivos del ejército no pudieron acceder a todas las zonas afectadas, más allá de la de Utiel y Requena, porque Mazón, que fue la primera zona donde fueron los militares, porque Mazón no lo había avalado aún. De momento, podemos decir que se está optando por una gestión mixta de la crisis, con la Generalitat Valenciana dirigiendo el cotarro y el gobierno central pues asistiendo en aquello que le pide. Y por lo que respecta al famoso envío de alertas al móvil, ¿no? Que se dice que llegó tarde, etcétera, la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil señala que la encargada de enviarlas es la comunidad autónoma.
Por otro lado, Mazón también se está escudando en estos últimos días en que la Confederación Hidrográfica del Júcar pues, no dio la voz de alerta hasta las 7 menos cuarto de la tarde, aunque desde el Ministerio de Transición Ecológica añaden que estas confederaciones que vienen a ser encargadas de gestionar los ríos pues no son competentes para lanzar alertas. Exacto, eso solo te habla del nivel del caudal de los ríos, pero no te lanzan alertas, como bien dices, como han señalado en los últimos días. Enseguida vuelvo contigo, Fran, pero déjame aprovechar que tenemos a Emilio y estamos hablando de competencias. Entonces, Emilio, si hablamos de competencias, es raro que tú no aparezcas por aquí. En este caso, te quiero preguntar sobre emergencias. En este contexto que nos está explicando Fran, lo que ha ocurrido en los últimos días, que hay algo, a lo mejor no hay nada, pero ¿hay algo que la Unión Europea pueda hacer? ¿Tiene alguna competencia en gestión de emergencias? Hay que partir de la base de que aunque la Unión Europea tenga un comisario para la gestión de crisis, es decir, así se llama el portfolio en la Comisión Europea, no existe, por ejemplo, un cuerpo de emergencias, una UME, por así decir, a nivel europeo. Sí que se cuenta con el Mecanismo Europeo de Protección Civil, que es una herramienta de apoyo logístico sobre el terreno cuando hay grandes catástrofes naturales. Se creó en el año 2001 precisamente con la idea de aumentar la cooperación en casos como la Dana que ha sucedido y que está causando estragos en España, pero no es un paraguas que exista a nivel europeo como tal, sino que consiste básicamente en la coordinación entre Estados miembros. Es verdad que esa coordinación recae en manos de la Comisión Europea, pero es el Estado miembro afectado, en este caso España, el que tiene que solicitar el mecanismo y el resto de Estados miembros, además de los 10 países candidatos a la adhesión, los que, digamos, añaden efectivos a ese sistema. Repito, en materia de protección civil, es apoyo exclusivamente logístico, bomberos, policías, equipos de rescate. Tenemos un ejemplo reciente que es el terremoto en Turquía, ¿no? Donde hubo un gran despliegue de efectivos de rescate. Así funcionaría, así funciona, de hecho, el mecanismo de protección civil. Bueno, pues ya lo tenemos, ese mecanismo que apoyaría, pero que realmente las competencias, como nos cuenta Fran, están más en nuestro país, en las comunidades autónomas. Sigo contigo, Fran, porque vamos, ahora que ya sabemos o que hemos situado a todos los que nos escuchan en términos de competencias, hablemos de casi el título del episodio. ¿Qué narices ha pasado esta semana? Es decir, como mínimo, a nivel cronológico, haznos, ni que sea esquemático, un recordatorio, ahora que sabemos también quién gestiona qué, de lo que ha ido ocurriendo sobre todo desde el primer día, ¿no? Desde hace 8 días. Y sobre todo desde el punto de vista más político, ¿no? Porque nos tenemos que ir al 29 de octubre, que es el día de los hechos, a la 1 de la tarde, que es cuando Carlos Mazón, presidente valenciano, comparece en esta famosa rueda de prensa y anuncia que caminará en Valencia hacia las 6 de la tarde, ¿vale? Dichas declaraciones, que se demostraron totalmente falsas, no se cumplieron esos vaticinios, fueron colgadas en vídeo en las redes sociales, pero borradas poco después, para evitar la condena de la hemeroteca, ¿no? Ese mismo día, hacia las 8:30 de la noche, el gobierno recibe la solicitud para que actúe la unidad militar de emergencias. Esto es algo que explicó el ministro Víctor Ángel Torres, porque también hay un poco de polémica sobre a qué horas avisó. El gobierno valenciano comenta que lo avisó unas horas antes. El gobierno de España dijo que hasta las 8:30 no tuvo esta solicitud. Según el ministro, fue a las 20:36 cuando el gobierno recibe esta petición de ayuda de los militares, ¿no? Y a las 9:30 de ese día, Mazón comparece para hacer un primer balance de daños. Al día siguiente, pues todos nos despertamos alucinando con lo que había pasado en Valencia. Un primer impacto, empiezan a subir las cifras de muertos hasta que el 31 de octubre, 2 días después, que Pedro Sánchez hace la primera visita a la zona afectada, junto con el presidente Carlos Mazón. Muestran una sintonía y envían una cierta sintonía al menos, y envían un mensaje inusual de unidad frente a la tragedia. Y digo inusual porque unas horas antes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su visita a Valencia junto a Mazón, pues había criticado al gobierno central y exculpado a la Generalitat Valenciana de cualquier culpa, ¿no? Contrasta la rectificación de Mazón a Feijóo horas después, ¿no? Hay que decir que ningún partido, excepto quizá Vox, sale a la carga contra el gobierno y digamos que se mantiene un estatus
un statu quo de no agresión, ¿no? Se puede explicar por el hastío político, también la gravedad de la situación, pues que aconsejan a los políticos pues no adelantar, como dice Enrique Juliana, en cambios de rasante, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, que está manteniendo, salvo los últimos días, pues un silencio en ese sentido, más allá de enviar su pésame por las víctimas, ¿no? Nos vamos al 2 de noviembre, porque Pedro Sánchez descarta aumentar el nivel de alerta y es también esta famosa rueda de prensa en la que ofrece al gobierno valenciano que si necesitan más recursos de los movilizados, que los pidan. Algo que, como hemos dicho, es fuertemente criticado desde la oposición de derechas. Mazón, seguidamente, pide a Sánchez que 7 ministros participen en los grupos de trabajo que iba a crear la Generalitat para dar respuesta a los efectos de la Dana y 7 ministros que estarían bajo su mando. Desde el gobierno confirman que no participarán solo ministros, sino que también irían secretarios de Estado o técnicos en función de las necesidades. Y nos vamos al otro día de Marras, al día siguiente, al día 3 de noviembre, que los reyes Felipe y Leticia, junto con Sánchez y Mazón, viajan a la zona cero. En la primera visita que es a Paiporta, pues son increpados y agredidos por algunos vecinos, al grito de asesinos, les tiran barro, a Pedro Sánchez le agreden con una barra, a la reina Leticia le aciertan con un objeto en la cabeza. La comitiva tiene que abocar el ala, tiene que irse corriendo de allí y pues descartan visitar otras poblaciones como estaba previsto, como Chiva. Y nos vamos al 4 de noviembre, que es cuando Feijóo pide una declaración de emergencia nacional que de facto le quitaría el mando a Mazón, justo cuando el presidente valenciano pues cambia de las tornas y sale a la carga y empieza a culpar al gobierno central, a la UME, a la Confederación Geográfica y a la EMET de cualquier responsabilidad. Se expulsa las responsabilidades y pues indica que todo este contubernio de administraciones pues tiene la culpa. Ese mismo día que Feijóo hace un discurso muy interesante, más bien conciliador y que pretende alejarse de cualquier confrontación política. Contrasta un poco como cuando Mazón está en un punto, Feijóo está en el otro, ¿no? Y luego cómo se van intercambiando, ¿no? A lo largo de la semana. Es interesante y quizá luego podríamos comentarlo, ¿no? Y acabamos en el 5 de noviembre, que Pedro Sánchez pide apoyo para sus presupuestos en la Cámara ante la necesidad producida por la Dana. Esto hace que desde la oposición Feijóo pues le acuse de chantajear al resto de partidos. Esto en cuanto a la cronología, como decimos, de esta última semana, de estos últimos 8 días. Continúo contigo, Fran, que esta semana has tenido más trabajo del habitual y en este caso también, además, un trabajo un poco de fact-checking. ¿Qué ha pasado esta semana, sobre todo en redes sociales? Ha habido cantidad de bulos, cantidad de publicaciones, de stories, y de vídeos en TikTok y en otras redes sociales que iban corriendo. Es verdad que todo lo que tiene que ver con las competencias, pues más o menos lo hemos intentado dejar del todo claro, pero Fran, ayúdanos también con otros bulos que han ido apareciendo y que no tienen tanto que ver con las competencias. Por ejemplo, empiezo casi con el día de los hechos, como tú dices, con el trágico día de la Dana, porque se hablaba incluso de que el radar de la EMET, ¿no?, de la Agencia Española de Meteorología, pues parecía que en Valencia no funcionaba, según se decía en redes. Sí, fue quizá el primer bulo que se difundió, ¿no? Porque sucedió precisamente el primer día de la tragedia, ¿no? Que se difundió esta noticia falsa que apuntaba que presuntamente el radar de la EMET, que es objetivo esta organización de las críticas de los negacionistas del cambio climático, de los chemtrail believers, desde hace meses, pues apuntaban a que este no había funcionado durante la Dana. Es mentira, estuvo en marcha todo el tiempo. Este es un bulo que, por ejemplo, ayudó a extender Javier Negre. Hablando de personas, influencers o gente conocida en redes, otro de los que también conocimos y que por suerte se quedó en un bulo y no fue verdad, es aquello que hablaba de que había decenas o cientos de muertos en ese centro comercial, en el parking de ese centro comercial de Aldaya, e incluso se llegó a decir la barbaridad de que había un container frigorífico que iba como transportando y sacando cadáveres. Sí, este martes la policía acabó de confirmar de que no hay ninguna víctima en su interior, pues después de haber revisado casi el 100% de la instalación, ¿no? De este mega parking que, si no me equivoco, creo que es el más grande parking público más grande de Valencia, ¿no? Esto es algo que, como tú bien has dicho, diversas cuentas de Twitter, influencers y comunicadores, pues vinieron a dejar caer que aquí dentro iban a encontrar pues cientos, decenas de cuerpos. Incluso hubo quien citaba fuentes de que habían visto a gente con los ojos abiertos, no sé, bueno, cosas de estas que pues se han demostrado
gracias a Dios, pues que no, eran mentira. Sobre el tráiler frigorífico, que también, de hecho, se dio una foto del supuesto tráiler frigorífico que cada noche iba a recoger estos cientos de cadáveres que finalmente no han aparecido, ¿no? Maldita, en este maldito bulo, en este sentido, pues apuntó que se trataba de un camión de recinto ferial, que no era ningún camión frigorífico que se estuviera llevando cadáveres, ni como está acusando Vox esta semana al gobierno de España de que Pedro Sánchez poco más que está ocultando víctimas. Sí, quizá los que nos estáis escuchando, el tema de las competencias y estos dos bulos habrán sido lo que más habéis visto correr por redes, pero hay cosas todavía más exageradas. Por ejemplo, el hecho de que se considerase a la Dana como un experimento para convertir Valencia en una ciudad inteligente. Sí, a ver, al final es aquello de reír por no llorar, ¿no? Es un bulo que me encanta porque es que está relacionado también, además, con un supuesto ataque, creo, si no me equivoco, HARP, ¿no? Que indica que es Marruecos quien ha atacado a España mediante una tecnología que cambia el clima. Algo que de momento no es posible sino a muy pequeña escala y nada parecido con el potencial que puede desatar una Dana, ¿no? Y sobre lo que me comentas de la ciudad inteligente, los conspiranoicos se están basando en un acto celebrado en Valencia, si no me equivoco, el 22 de octubre, en el que, pues, como en tantas otras ciudades de toda España, de todo el mundo, pues se reivindica la ciudad que acoge dicha feria como la capital de las ciudades inteligentes. Esto es como haces el concierto y sales allí y dices, tal es la mejor ciudad del mundo, ¿no? Y lo vas repitiendo en cada ciudad por donde vas haciendo la gira, pues con un poco de estas ferias pasa lo mismo, ¿no? Entonces vinieron a decir que Valencia era la nueva capital de las ciudades inteligentes y acogiendo esta afirmación que se hizo en este acto, en esta feria celebrada en Valencia ese día, pues los conspiranoicos han empezado a defender que la Dana pues no es más que un intento de borrar del mapa a todo el mundo y a todas las construcciones para hacer una cierta utopía de ciudad utópica futurista a lo Coruscant de Star Wars, pues para renovarlo todo. A ver, está claro que este es uno de los más exagerados que hemos podido encontrar en redes, pero hay otro que incluso se escuchó en algunas radios, ciudadanos que llamaban a la radio desesperados, que hablaban de que el 112 estaba colapsado, de que el 112 no funcionó en esas horas, esos días. A ver, en esto hay que decir que el gobierno valenciano, desde un primer momento, negó que el 112 estuviera colapsado. Sí que es cierto que luego facilitó un número de teléfono para desaparecidos. Pero hay que decir que este bulo se puede basar un poco en fuentes periodísticas que en los últimos días están afirmando que el servicio del 112 en Valencia funciona bajo mínimo, solo hay 20 telefonistas por turno, condiciones de precariedad, etcétera. Por lo tanto, puede tener un cierto viso de verosimilitud, aunque desde un primer momento las autoridades negaron que el 112 estuviera colapsado. Terminamos con uno de los bulos, que sí hay que decir que básicamente los bulos han provenido sobre todo desde la derecha y la extrema derecha, pues al final Franco tenía que salir por algún sitio y una de las cosas que se le recuerda también a Franco en términos de infraestructura son los pantanos. Entonces se ha hablado incluso de los pantanos de Franco y de la labor hidrológica que hizo el dictador. ¿Cómo ha acabado esto relacionado con la Dana? Sí, como todos sabemos, Franco fue un gran experto en hidrología. Esto es estudió en las mejores universidades. Bueno, fuera ironía. Aprovechando la Dana, la naftalina ha vuelto a hacer acto de presencia, ¿no? Para reivindicar la figura del dictador. Y todo aquello, pues, que tú comentas de los pantanos y un canal que habría hecho en los años 60 pues, para evitar inundaciones en Valencia y que habría salvado a la ciudad de quedar inundada. Más allá de todo esto, en todo caso, hay que decir que que fue durante su dictadura que se permitió una auténtica barra libre urbanística, no solo en Valencia, sino en toda España, que autorizó a construir en todas partes, incluidas zonas inundables, cosas que sufrimos desde hace años, pero que con el añadido del calentamiento global impactará mucho más en nuestras vidas. Por lo tanto, cuando se reivindica Franco para hablar de temas hidrológicos, pues sobre todo también recordar esto, que se construyó en todas partes zonas inundables y que ahora estamos pagando las consecuencias.